Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiero compartir la palabra del Señor que se encuentra en San Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 27. Tiene como título Oír, hacer, oír y no hacer. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundado sobre la roca. Por tanto, el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó. Grande fue su destrucción. Que Dios bendiga su palabra. Es una parábola el que acabamos de leer. Jesús compara la vida de las personas con una casa. La casa que se construye sobre un fundamento sólido. La roca representa la vida de una persona que escucha y pone en práctica las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La roca representa la palabra de Dios, que es firme, que es estable. Cuando una persona escucha la palabra y pone en práctica esa palabra, está edificando su vida sobre un fundamento sólido y firme, dice la palabra del Señor. Y el primer punto aquí es el que oye estas palabras y las pone en práctica. Dice así este versículo, y es el que construye sobre el fundamento sólido que es la roca, ¿no? El fundamento, las palabras de Jesús, dice el versículo 24. Ese es sobre el cual se construye la casa. Y la palabra de vida, esa palabra de Dios aplicada, está diciendo oír. Primero oímos, ¿cierto? La palabra de Dios se aplica cuando yo la entiendo. Entonces, oír la palabra de Dios, aplicarla, ponerla en práctica esa palabra de Dios. La hacemos cuando la entendemos, la palabra de Dios, cuando la comprendemos más profundamente. Y para entender, para comprender la palabra de Dios, es necesario poder cavar, escudriñar, estudiar la palabra de Dios muy seriamente, concienzudamente, para comprender mejor la Biblia, que esa es sobre el cual está el fundamento de la palabra de Dios, sobre el cual vamos a construirla, ¿no? Entonces hay que cavar al punto de profundizar la palabra de Dios y establecer nuestras vidas sobre esta palabra del Señor. Entonces se entiende que la palabra de Cristo, cuando se estudia y se escudriña, entonces va a comenzar a cimentarse fuertemente. Dice la palabra del Señor, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan capítulo 5, versículo 39. La palabra de Cristo no transforma. Esa palabra que cuando más profundamente vamos estudiando, va transformando nuestras vidas. Cuando se entiende, cuando se profundiza, cuando se aplica, entonces cuando se entiende, cuando vamos comprendiendo, el Señor va haciendo un efecto poderoso en nosotros y se va profundizando nuestras vidas en Él, en el Señor, ¿no? Se aplica a una vida, a un ser, a un creyente, a un hijo de Dios, cuando escudriña
nos lleva, escudriñar, conocer más al Señor, nos lleva a Él, a su presencia, para que le conozcamos más a Él. Entonces, edificar nuestras vidas sobre la palabra de Cristo, lo cual nos da la seguridad de que nuestra casa no se va a caer, ¿no? Aunque enfrentemos tempestades, pruebas, situaciones difíciles, vamos a permanecer fieles. Nos permite entonces tener un fundamento inconmovible que es en Cristo, ¿no? Dice, Él es el fundamento. Entonces, no nos podemos nosotros mismos estar en una confianza plena, sino en su palabra. Y dice, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca o la base sólida. La roca está haciendo, recuerden, se está practicando, está procurando, ¿no? El hombre prudente hace efecto en su corazón la palabra de Dios. Y quiero decirles que prudente significa o consiste en discernir. El hombre prudente discierne lo que está bien, ¿no? Lo que está mal, ¿no? Para actuar de una forma sabia, con justicia, ¿no? Él actúa de esa manera. Se refiere entonces al que habla con acción, con cautela, al que hace con sensatez y reflexión. Ese es un hombre sabio. Ahora, el que construye sobre la base que es la arena, dice, el que oye mis palabras y no la pone en práctica, es como un hombre insensato, ¿no? La palabra insensato proviene ciertamente de una palabra de un latín que significa una persona que no piensa bien o carece de un sentido común. En la Biblia el significado de insensato se refiere a alguien, ¿no? O a quien desecha o desprecia la palabra de Dios. ¿No? Viene a ser como aquel que no es sabio, lo opuesto, ¿no? del sabio es insensato, ¿no? Actúa y se equivoca vez tras vez. Es aquel entonces que significa que escucha, oye, pero no lo toma de una forma seria. No es un hombre sabio, sino lo toma de una forma ligera, superficial, y no quiere cavar, no quiere trabajar, no quiere dedicarse a profundizar más en su confianza, en su fe, en el fundamento que debe ser puesta, que es la palabra de Dios. Entonces, significa que escucha, pero desecha. Es comparado a un hombre insensato que construye su casa sobre la arena y cuando vino la tempestad, su casa fue destruida, no permanece para siempre. Esta es una forma entonces de construir superficialmente. ¿Qué podemos decir por último? Que esta palabra de Dios nos ayuda a entender profundamente la importancia de edificar nuestra vida sobre el fundamento sólido. Y hemos visto, el hombre prudente cava, se preocupa, estudia, busca cada vez más y más conocer más y más a este Dios. Y este Dios, que es el fundamento principal, su palabra, va transformando de día en día. Vamos siendo transformados cada vez más y más. Esos serán fuertes, serán plantados sobre la roca y permanecerán para siempre. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros y que todos juntos podamos tomar el camino del Señor, la palabra de Dios, de una forma seria y podamos seguir adelante firmes en la fe, en la palabra de Dios.